la vida no tiene importancia, no tiene valor, no hay esperanza. Hay muchos que están sin esperanza. Nosotros que tenemos la vida, porque Jesús es camino, verdad y vida, tenemos a Cristo, tenemos que compartirlo, tenemos que compartir esa esperanza para que otros también cobren su vida, sentido, significado, propósito en Cristo Jesús. Amén. Debes descubrir, hermano, hermana, debes descubrir, quizás me digas, ya lo sé, pero debes descubrir en intimidad, porque solo en intimidad con el Señor, en una búsqueda intensa del Dios, el propósito específico para tu vida. Quizás el Señor te llame como misionero, como predicador, como evangelista, como maestro, como adorador, como un levita. Amén. Quizás el Señor te llame como profeta, como pastor, como apóstol, te levante. El Señor sabe. Tenemos que descubrir cuál es el propósito específico para cada una de nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos el llamado misionero, porque siempre decimos que somos misioneros más que pastores, ese es el llamado, aunque el Señor también nos ha confirmado y en todo lugar nos ha puesto a pastorear, amén. Pero cuando el Señor nos llamó, no sabíamos nada de misiones, no teníamos ni idea, pero no sé, vieron cómo son las cosas del Señor. Un pastor, en vez de invitar a otros, nos dijo, vengan ustedes conmigo, vamos a un congreso misionero. Era el pastor que teníamos en ese tiempo. Y no sabíamos nada, no sabíamos ni para qué íbamos, pero sentíamos en nuestro corazón que teníamos que estar ahí. Realmente la iglesia no sabía nada de misiones, no sabía nada de la realidad del mundo y de la necesidad. Allí fuimos, yo estaba estudiando, yo soy maestra jardinera, y en ese entonces estaba rindiendo, y estudié como pude. Me apuré para estudiar porque al día que volvía tenía un examen final y estábamos de novios todavía, así que hace muchos años, y fuimos a ese lugar, era Entre Ríos, aquí cerca, y desde que llegamos nos dimos cuenta que Dios tenía un propósito. Todavía no sabíamos qué era eso de misiones, pero sabíamos que Dios tenía algo que Dios nos iba a revelar, aquello por lo cual estábamos orando hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que tenía 17 años y sentada en mi cama oraba al Señor. Mi hermana se había casado, entonces tenía mi cuarto para mí sola. Entonces aprovechaba a orar, así me ponía cómoda delante del Señor y decía, Señor, ¿qué querés de mi vida? ¿Qué querés que haga? Yo me acuerdo textual que le decía, Señor, si querés que barra la iglesia, la verdad que mucho no me gusta, pero si vos querés que yo barra la iglesia, si ese es tu plan para mi vida, igual, agarro la escoba. Pero decía, Señor, de verdad, quiero que me digas, ¿qué querés para mi vida? Eso tenía 17 años, y a los 20, 21, ¿no? 20 fue que fuimos a ese congreso, después de años de preguntarle, Señor, ¿qué querés? Yo no me conformaba, y estaba sirviendo en la escuela bíblica, en la alabanza, en todo lo que podía estábamos enganchados, sirviendo al Señor, pero sabía que había algo más, necesitaba descubrir el propósito, el plan específico de Dios para mi vida. Y allí en ese congreso, el Señor nos habló a los dos separados, por separados nos llamó, nos tocó, y entregamos nuestra vida en las manos del Señor para servirle como misioneros. Estábamos a punto de casarnos, después de mucho sacrificio de construir nuestra casa, decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Ahora le dijimos que sí, el Señor capaz que nos lleva mañana, ¿y qué hacemos? ¿No? Con nuestra casa, pero Dios preparó todas las cosas y en su tiempo nos pudimos casar, vivir, creo que 4 años fue que vivimos allí, así que disfrutamos la casa, el tiempo, todo, y después nos fuimos a preparar a Córdoba como misioneros al instituto, y también estuvimos allí con aborígenes en Chaco trabajando, era parte de la inmersión transcultural, se llama, una práctica misionera por varios meses, así que el Señor preparó nuestras vidas allí, y después de tiempo prepararnos para ir a Marruecos. ¿Ubica Marruecos, norte de África? Bien lejos, de prepararnos, estudiar francés, era la visión de la iglesia, el país, la iglesia había adoptado ese país para orar, y nosotros no teníamos un llamado específico, a qué pueblo, a qué lugar. Decimos, Señor, donde hay más necesidad. Sabemos que nuestro llamado, nuestra visión es pionera, a ir donde no hay nada, o donde hay muy poco, donde hay mayor necesidad, y a eso tenemos que apuntar. Y bueno, el Señor nos llamó para esto,
y en eso estamos, sirviéndole al Señor. Amén. Debemos entonces descubrir, así como el Señor nos habló un día y pudimos descubrir el propósito de Dios, el llamado de Dios. Eso de que él contaba de Marruecos, que no terminé de contar, nos fuimos a Marruecos. Nos fuimos a Marruecos. En vez de ir a Marruecos, ¿sabe dónde vinimos? De Marruecos a Fray Bentos sin escala. Todos se reían, mis compañeras de trabajo, me decían, ¿cómo que no te vas a Marruecos? A Uruguay. Se reían porque, claro, todo el año hablando yo de que iba a ir a Marruecos, y de Marruecos el Señor cerró esa puerta. No era eso. De un día para otro, en 15 días, ¿no? Se dio la oportunidad de venir. El Señor abrió la puerta que Él quería y como Él quería. A ver, yo nunca pensé vivir en Uruguay. Incluso vinimos por un año para suplir una necesidad que había ahí y nos quedamos por 4 años. Nunca pensé tener mi hijo uruguayo, pero gloria a Dios por eso. Amén. Así que es una bendición. Y seguir al Señor y serle obediente es lo que realmente llena nuestro corazón y nuestra vida. Es lo que tenemos que hacer. Si estaríamos en desobediencia por quedarnos más cómodos en mi casa, no, mi casa más grande, más linda, o tengo el trabajo, tengo esto, tengo un bienestar, una seguridad económica, no, me quedo en mi casa, pero no va a ser de obediente, no va a ser de bendición. Amén. Tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos manda. Amén, a la voluntad perfecta de Dios. Quizás vos estás ahí y decís, yo ya sé, el Señor ya me lo mostró, ya descubrí, gloria a Dios, cómo cambia todo cuando sabemos la voluntad perfecta para nuestra vida. Porque ahora sí ya sé lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. El Señor te va marcando paso a paso. La visión de nuestra vida cambia. Cuando yo volví de ese congreso misionero, mi mamá, que es apartada lamentablemente, pero por un tiempo, porque volverá a los brazos del Señor, el Señor lo ha mostrado y así será. Mi mamá me decía, Patri, ¿qué te pasa? Volví a la normalidad. Claro, porque yo ya estaba hablando de los países, yo ya me iba, venía con todo el amor de lo que el Señor me mostraba, y el llamado del Señor realmente revolucionó nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestra vida. Fue así. A partir de ahí ya empezamos a comprar todos libros misioneros, recapacitar, todo era misión, todos nuestros temas eran a dónde nos vamos, qué hacemos, vamos a orar por tal país, compramos un mapa y oramos por los países y por los pueblos y averiguar. Todo eso hizo el Señor, porque realmente cuando uno descubre el propósito de Dios, todo cambia, todo gira alrededor de eso y nuestra vida se ordena en la voluntad de Dios. Así que, hermano, a descubrir el propósito de Dios. Amén. Amén. Solo en intimidad con Él, solo en búsqueda intensa, solo un corazón que desea realmente obedecerle. Porque si el Señor te mostró ya, y quizás a vos estás ahí sentado, sí, ya lo sé, pero me cuesta, pero no puedo dejar esto, pero hay que pagar, hay que, sí, pagar el costo, ¿no? El precio de lo que cuesta realmente servir al Señor. No es fácil, pero si estamos en su voluntad, el Señor va guiando y va preparando todas las cosas que quizás ahora estás con incertidumbre pensando, bueno, ¿cómo hago para hacer esto? ¿Cómo será? El Señor lo va a marcar. Amén. Tenemos varios beneficios cuando nosotros encontramos el propósito de Dios. Uno, ¿me siguen? Amén. Conocer el propósito de Dios da, como decíamos hoy, significado a nuestra vida. Significado. 2, simplifica mi vida. Ya sé lo que tengo que hacer, hacia dónde tengo que caminar, en qué palabra que Dios me ha dado, qué revelación me has dado, Señor. Entonces tengo que caminar en eso, en pos de eso, en fe. Ordena mi vida porque tengo que ir caminando acá y dejar de hacer esto, dejar de perder tiempo en otras cosas. El diablo siempre va a poner algo para que te distraigas. Siempre va a poner una situación, un problema, una angustia, algo va a hacer para que te distraigas. No te distraigas. Cuando sabes lo que tenés que hacer y hacia dónde te tenés que dirigir en el Señor te va a dar la victoria. El Señor es el que tiene que guiar tus pasos. Amén. Simplifica mi vida, define lo que hay que hacer y lo que tengo que dejar de hacer. Tengo que dejar de perder tiempo en lo que a Dios no te está pidiendo. Quizás sean cosas buenas, pero no es Dios el que te está pidiendo eso. Amén. Así que tenemos que definir lo que sí tenemos que hacer y lo que no. Saber el propósito de Dios enfoca mi vida. Dejo de mirar para el costado, para atrás.
miro hacia adelante, hacia la meta que el Señor me ha mostrado. Concentro los esfuerzos, las energías, la oración, la intercesión, va derecho a eso que el Señor me ha mostrado. Amén. Enfoque a mi vida. Cuarto, da motivación, da pasión. Como les decía, cuando volvimos de ese congreso misionero y el Señor nos marcó claramente, sin duda, cuál era el propósito de Dios para nosotros, se llenó de pasión nuestro corazón. Se llenó de pasión, por eso no hablábamos de otra cosa, por eso no nos importaba dejar la casa que recién estábamos terminando de arreglar, de construir para casarnos, con todos los planes, ¿no?, que uno hace de casarse y vamos a hacer así. O sea, todo cambió. Todo cambia cuando sabemos la perfecta voluntad, el plan de Dios para nuestra vida, y se llena de pasión por eso. Pasión, primero por Cristo, pero si estamos en Cristo tenemos que hacer justamente lo que está en su corazón para nuestra vida, su voluntad. Me prepara, presta atención, me prepara para la eternidad. La palabra dice que un día todos vamos a estar delante del Señor, ¿amén? Y el Señor va a mirar nuestra vida, el Señor sabe nuestra vida, el Señor sabe cómo estamos invirtiendo y si estamos realmente en su propósito, en su plan, en su buena voluntad para nosotros o no. Y vamos a tener que dar cuenta de nuestra vida. ¿Qué dirá la gente hoy, ahora? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el vecino? ¿Qué dice el hermano? ¿Qué opina de tu vida? Y lo más importante, ¿qué opina Dios de cómo estás viviendo? ¿Cómo estás invirtiendo? ¿Estás sirviendo al Señor en lo que te ha mostrado o no? Amén. Cada uno sabe. Tenemos que prepararnos para ese día y depende de nuestro diario vivir, de cómo invierto mi vida para dar gloria al Señor. Vamos a buscar 2 de Timoteo 2:15. A ver, 2 de Timoteo, capítulo 2.